Lectura correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana, por parte de la Iglesia de Cristo y Barra Centro. Desarrollar conciencia de lo que sentimos y hacemos. Jesús tenía plena conciencia de lo que estaba a punto de hacer. En la noche anterior a su arresto, tomó el papel de un siervo y comenzó a lavar los pies de los 12 discípulos, aún de Judas. El apóstol Juan anota: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Juan, capítulo 13, versículo 3. Estaba profundamente consciente de quién era y de lo que hacía. Esto le permitía romper con las expectativas de su familia, amigos, discípulos y una cultura religiosa más amplia para seguir el plan único de Dios para su vida. De la misma manera, una profunda conciencia de lo que sentimos y hacemos nos da valor para comenzar una vida diferente, y esperamos que más de acuerdo con la voluntad de Dios, y desarrollar nuevas y más sanas normas en nuestras relaciones. La Escritura presenta a Jesús como alguien que tuvo intensas y crudas experiencias emocionales y fue capaz de expresar sus emociones ante los demás libremente y sin reservas, seguro de sí mismo. Él no reprimió sus sentimientos ni los proyectó sobre otros. En su lugar, leemos de las responsabilidades de Jesús al experimentar toda la gama de emociones humanas a lo largo de su ministerio terrenal. En el lenguaje de hoy, se le consideraría emocionalmente inteligente, un término popularizado por Daniel Goleman hoy en día. Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Juan capítulo 11, versículo 33. Lloró sobre la tumba de Lázaro y sobre la ciudad de Jerusalén. Juan capítulo 11, versículos 33 al 36 y Lucas capítulo 19, versículos 41. Se indignó con sus discípulos. Marcos capítulo 10, versículo 14. Se enfureció con el burdo comercialismo en el templo. Juan capítulo 2, versículos 13 al 17. Se mostró asombrado. Mateo capítulo 8, versículo 10. Tuvo muchos deseos de estar con los 12 apóstoles. Lucas capítulo 22, versículo 15. Se compadeció de las viudas y los leprosos y los ciegos. Mateo capítulo 20, versículos 34. Marcos capítulo 1, versículo 41. Y Lucas capítulo 7, versículo 13. Jesús vivió de esa manera consigo mismo, pero también con otros. Los lectores pueden advertir innumerables incidentes en los evangelios del discernimiento de Jesús de lo que estaba por debajo de las acciones de la gente y actuar entonces según el caso. Por ejemplo, tras limpiar el templo a principios de su ministerio, Jesús no confió en los que creían en Él por sus milagros. Juan capítulo 2, versículos 23 y 24. Porque sabía lo que había en el iceberg de sus corazones. Vemos a Jesús tratando constantemente de conducir a la gente, especialmente de su pequeña comunidad de 12, debajo de la superficie a fin de transformarlos de adentro hacia afuera. Para algunos de nosotros, un ejercicio simple pero útil para comenzar el proceso de prestar atención a nuestras emociones es escuchar las reacciones físicas de nuestro cuerpo. Un nudo en el estómago, dolor de cabeza a causa de la tensión, un rechinar de los dientes, manos o brazos crispados, las palmas de nuestras manos sudadas, rigidez en el cuello, dar golpes con los pies o insomnio.
Pregúntese a sí mismo, ¿qué puedo estar diciéndome mi cuerpo sobre mis sentimientos en este momento? Para algunos de nosotros, tomar conciencia de nuestros cuerpos físicos representa un gran paso en la dirección correcta. El ministerio vacío de Bill. Muchos líderes de la iglesia funcionan con el piloto automático. Están demasiado ocupados para contemplar lo que realmente ocurre por fuera y por dentro de sus vidas. La mayoría de los cristianos, temo, tienen conciencia de sí mismos, pero no se percatan de sí mismos. Estamos más preocupados sobre lo que piensan de otros de nosotros que de luchar con nuestros sentimientos y motivaciones. Bill se hizo cristiano a través de un ministerio en los terrenos de un colegio y entonces se graduó de un seminario mayor conservador. Al regresar a la ciudad de Nueva York, su lugar de origen, ocupó un empleo como consultor de computación para sostenerse, de forma que pudiera llevar sus enseñanzas y dones administrativos a dar frutos en la iglesia. En este momento estaba casado y tenía 4 pequeños niños. Sin embargo, el problema con Bill era que con todos sus dones y habilidades, su ministerio estaba vacío. Daba clases de Biblia y dirigía un pequeño grupo en la fraternidad Nueva Vida, pero no se sinceraba con nadie. Cuando se le preguntó al principio sobre la importancia de estar consciente de sus sentimientos, reaccionó vigorosamente. Usted no puede depender de sus emociones. No puede permitir que sus emociones lo gobiernen. Un día el mundo de Bill colapsó, cuando su esposa le dijo que no estaba segura de seguirlo queriendo y de que era infeliz en su matrimonio. De súbito sentí como si mi vida fuera una gran herida abierta, diría. Tanto él como su esposa Ashley habían experimentado una gran aflicción creciente. Se le había dicho a Ashley constantemente que no tenía derecho a experimentar sus propios sentimientos. Los abusos contra Bill eran de naturaleza emocional y habían partido de los niños del vecindario. Estuve muy solo durante mi niñez, diría Bill. Cada vez que salía a unirme con los niños en los juegos del vecindario, se iban corriendo. Quería amistad, pero todo lo que recibía era rechazo. Como resultado, desarrolló una dura corteza exterior y no permitía que muchas personas conocieran realmente al verdadero Bill. No hablaba de lo que ocurría en mi interior con nadie, ni siquiera con mi mujer, confesaría Bill. El disgusto en su matrimonio lo forzó por último a reconsiderar lo que podía estar bajo la superficie de su vida y por qué era tan insípido emocionalmente. Con el tiempo, Bill comprendió la realidad de su propia soledad. Por fin se dio cuenta que había edificado paredes de ladrillo para separarse del barullo y las aflicciones del mundo exterior. Actuaba como una máquina bien aceitada rodeada de concreto, diría. Era como un agujero negro emocional, con señales emocionales que se perdían en mi pensamiento extremadamente racional. Lo que me ha impresionado más observando a Bill es cómo su ministerio con otros se ha ampliado y profundizado junto con el trabajo interior que ha estado realizando en su propio iceberg sumergido. Su enseñanza y liderazgo en el pequeño grupo durante los 2 años siguientes asombró a los miembros del grupo de Bill. Bill se sintió y se volvió transparente y abierto, y hablaba de sus debilidades y esfuerzos por seguir las escrituras en la casa, el trabajo y la iglesia. En lugar de arreglar los problemas de otros, ahora se relacionaba con ellos al mismo nivel, como otro ser humano quebrantado. Muchos de sus juicios críticos se disolvieron cuando tomó conciencia de sus problemas personales. La metamorfosis fue tan importante que un hombre casado en sus años 40, procedente de su pequeño grupo, recientemente me dijo:
Me imagino que si Dios puede cambiar a un tipo como Bill y transformarlo en un hombre humilde y devoto que es hoy, está bien que yo lo intente también. Conciencia o introspección no revelada a otros. Algunos de nosotros creemos que es ambicioso y egoísta prestarle atención a lo que sentimos y hacemos. En mis primeros años como cristiano, escuché pocas, si es que escuché alguna, discusiones sobre la conciencia de los sentimientos como una clave del discipulado. Hay muchas otras cuestiones importantes relacionadas con la maduración en Cristo, pero un examen sincero de nuestras emociones y sentimientos es un aspecto central. Esta mirada interior no es para alentar una introspección no revelada a nadie que alimenta el narcisismo. El propósito supremo es permitir que el Evangelio lo transforme por completo, tanto encima como debajo del iceberg. El resultado final será que usted y yo seremos mejores amantes de Dios y de otras personas. Sin acometer la tarea de tomar conciencia de sus sentimientos y acciones, junto con su impacto sobre los demás, es apenas posible penetrar profundamente en las experiencias vitales de otros. ¿Cómo puede usted entrar en el mundo de algún otro cuando no ha entrado en el suyo propio? Cuando leo la historia de Job discursando delante de Dios, la angustia de Jeremías sobre la palabra de Dios que ardía en su corazón como un fuego, la brega de Moisés en el desierto, la angustia de David por sentirse abandonado por Dios, observé a líderes de Dios envueltos en la brutal, dolorosa y sincera lucha con emociones y sentimientos, y las realidades dando vuelta a su alrededor. Esa es la razón por la que las historias de sus vidas nos hablan con tanto poder. Querida familia, Iglesia de Cristo y Barra Centro, este viaje hacia una espiritualidad emocionalmente sana es largo, pero de bendición para todos. Sigamos creciendo juntos a través de las lecturas. La pregunta de por qué o del qué sucede, el Evangelio y la salud emocional. Heather y Susana. Les agradecemos por acompañarnos día a día. Dios continúe bendiciéndonos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Tomado del libro Una iglesia emocionalmente sana de Peter Scazzero, Editorial Vida.